Muy bien, Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares y poder seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero agradecerle de antemano, ¿verdad? Porque me han permitido poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Gracias de verdad por aquellas personas que se han contactado con nosotros y que pues ha sido de bendición la palabra que se ha compartido durante estos meses, ¿verdad? Que podemos estar a través de este medio, ¿verdad? Quiero agradecerle también a mis hermanos que nos ven allá en Tijuana. Estuve hablando estos días con mi hermano Juan, mi hermana Maru, los cuales les mando saludos. Ellos también nos están viendo, ¿verdad? Y decía la hermano, le estamos siguiendo sus predicaciones. Y pues qué gozo, ¿verdad? Qué gozo que la palabra de Dios no tiene restricción y podemos llegar al mundo entero, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Saludo a mi hermano Juan, que estuvo muy delicado, pero que gracias a Dios es uno de los hombres que ya pudieron superar esta enfermedad que hoy en día, ¿verdad?, está dañando a la humanidad, pero por la misericordia y por la gracia de Dios, Juan ya está muy bien. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él y gracias a Dios porque ya está mucho mejor, y esperemos en el Señor que pronto esté completamente bien de su salud. Muy bien, hermanos, gracias, y vamos a iniciar como cada domingo, ¿verdad?, poniendo este momento en las manos de nuestro Dios. Así que les voy a pedir que allá en sus hogares cerremos nuestros ojos y vamos a poner este momento en las manos de nuestro Dios. Nuestro Padre que moras en los cielos, santo y alabado sea tu bendito nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra, compartirla con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, Señor, porque tú las cosas las haces con un propósito, mi Dios.
Y Señor, de acuerdo a la necesidad que tenemos, tú mejor que nadie la conoce, Padre. Pero en este momento, Señor, queremos ponernos en tus manos para que todo lo que se vaya a decir, Señor, no sea con intención de agredir a nadie, de ofender a nadie. Simple y sencillamente, Señor, es tu palabra, Padre, y permite, Señor, que este mensaje que tú me has dado, Señor, pueda compartirlo con toda autoridad, con todo denuedo, Señor, de manera, Padre, que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, ponemos este momento en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver el día de hoy un mensaje muy interesante, muy importante, en el cual yo espero en el Señor usted no esté pasando por esto, las personas que nos ven no hayan pasado por alguna situación igual, pero sí es necesario que nosotros entendamos por qué existen tantas denominaciones, por qué existen tantas iglesias. Yo quiero decirle algo, es ciertamente nuestro Señor Jesucristo dejó una sola iglesia, ¿sí? Fueron los cristianos que iniciaron a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comenzó la vida del cristiano, seguidores de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué sucedió, verdad? El evangelio se fue distorsionando, cada quien fue agarrando la Biblia a su conveniencia, como sucede hasta el día de hoy. Al grado que hoy existen miles de denominaciones, miles de iglesias, pero quiero decirles algo, ¿sí? Muchas de ellas están viviendo sin una enseñanza bíblica. No hay una doctrina que pueda respaldarle, ¿verdad? Simplemente hay tantas denominaciones de hombres que se dicen pastores por el simple hecho de que quieren agarrar la palabra de Dios, ¿verdad?, para conveniencia de ellos mismos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero hablarles un poquito de esta palabra que se llama doctrina y de la otra palabra que se llama dogmas. El día de hoy vamos a hablar de las dos. Y yo quiero compartir con usted qué es un dogma para que usted pueda entender el mensaje y qué es la doctrina. Muy bien. La doctrina, hermanos, la doctrina dice andaba yo buscando las definiciones, ¿sí?, acerca de lo que es dogma y de lo que es doctrina. La doctrina es la revelación de Dios, la verdad tal y como se encuentra en las Escrituras, ¿sí? Una vez más, es la revelación de Dios de la verdad, ¿sí?, escrita en las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que una iglesia que tiene una doctrina es porque esa doctrina es bíblica, es sana, ¿sí?, y está en la palabra de Dios, ¿sí? Si usted se está congregando en una iglesia donde tengan una enseñanza bíblica, donde Cristo sea la cabeza, donde Cristo sea la autoridad, es una iglesia cristiana. Pero si usted está en una iglesia donde existen dogmas, donde el hombre tiene la autoridad, donde el hombre tiene el poder, donde el hombre tiene el control, usted está viviendo en una denominación que probablemente ni siquiera sea una denominación cristiana. El nombre lo puede tener, ¿sí? Puede llamarse Iglesia de Cristo, puede llamarse el Buen Pastor, puede llamarse lo que usted quiera, pero el nombre, ¿sí?, no quiere decir que sea una iglesia verdadera. Probablemente usted esté viviendo o haya vivido en una secta religiosa. Muy bien, entonces, aclarando, la doctrina es la revelación de Dios de la verdad tal y como se encuentra en las Escrituras, sin añadirle nada ni quitarle nada. ¿Estamos? Ese es una doctrina.
ahora yo quiero decirte qué es un dogma. Mire, es una proposición que se asume como principio. Ese es un dogma, ¿sí? Una proposición que se asume como principio. En pocas palabras, es lo que el hombre cree que dice la Biblia, pero no está seguro de que la Biblia lo diga. Muchas denominaciones existen porque el hombre lo entendió a su manera, ¿sí? Entendió la Biblia como él pensó que era correcto, yo así lo entendí y punto. Así lo enseñé y mis seguidores así van a continuar. Por eso hoy en día existen miles y miles de iglesias, denominaciones que están saliendo por todas partes del mundo. Pero quiero decirte algo el día de hoy. Hoy te voy a hablar acerca, y vamos a ir a nuestro texto principal para que podamos entender el mensaje del día de hoy. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, allá en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, y vamos a ver, hermanos, el versículo 13, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de algo, hermanos, que esto que vamos a ver el día de hoy no es algo que está sucediendo nada más hoy en nuestros días. Es algo que sucedió también en el tiempo de Jesús, pero también, hermanos, existió cuando el pueblo de Israel. Es más, quiero comentarte antes que vayamos a la lectura. En una ocasión Jesús le estaba hablando a los fariseos. ¿Sí recuerdan cuando les decía fuertemente tumbas blanqueadas? ¿Sí recuerda que les decía a los fariseos, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí? ¿Sí recuerdan? Son palabras de Jesús a los fariseos. Pero aquí vamos a ver, hermanos, que es palabra de Dios, no para los fariseos, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 29, versículo 13. La palabra de Dios dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchas personas, hablando de un dogma, hermanos, dijimos que es una proposición que se asume como principio. Y de ahí salen muchos mandamientos de hombres. ¿Cuántas denominaciones, cuántas religiones hay que existen? Simple y sencillamente porque el hombre puso sus reglas, el hombre tiene sus estatutos, el hombre tiene sus principios como lo entendió, como bien le parece, ¿sí? Pero a final de cuentas son mandamientos de hombres. Y lo que acabamos de leer, hermanos, dice la palabra de Dios, el temor que ustedes tienen de mí no es porque me aman, es por los mandamientos que los hombres les han impuesto. O sea, que llega el ser humano a tenerle más miedo a un pastor que a Dios mismo. ¿Sí? Llega el momento en que probablemente usted le haya tenido más miedo al pastor o a los líderes de la iglesia que a Dios mismo. Y eso es lo que vamos a hablar. Va a ser un tema un poquito complicado en el sentido, hermanos, es de poder entender de que cuál es una iglesia verdadera. Al final vamos a ver acerca de esto, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día hay muchos cristianos agradándole a los hombres, ¿sí? Por eso existen estas denominaciones, porque hay seguidores que siguen a estos hombres, a pesar de que sus mandamientos estén en contra o sus reglamentos estén en contra de la misma palabra de Dios. Dice acá, ¿sí? Su temor de ustedes, ¿sí? Dice Dios, no es porque me aman.
es por los mandamientos que les han sido enseñados, pero son mandamientos de hombres. Y quiero meterme no voy a hablar de denominación en especial, no voy a hablar de una iglesia específica. Usted sabe si ha vivido en esta situación o si algún familiar de usted están viviendo en una iglesia así. Pero principalmente yo voy a hablar de la denominación a la cual yo pertenezco. Yo quiero decirles algo y aclararles y dejárselos muy claro, como se lo he dicho a la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia bautista, aunque sinceramente, y se los digo de corazón, a mí cuando la gente me pregunta, ¿usted de qué iglesia es? A mí no me gusta decirle, soy bautista y defiendo al bautista y me voy a morir siendo bautista. ¿Sí? Así como dicen otros. Yo soy mormón y me voy a morir siendo mormón. Yo soy adventista y 100% adventista. Pues déjeme decirle que yo no. Yo soy cristiano, porque hay una diferencia entre apasionarnos, entre creer tanto en una doctrina o en una enseñanza, ¿sí?, a creerle a Dios. Entonces, a mí cuando la gente me pregunta, vamos a predicar un hospital, vamos a predicar algún lugar, y la gente se acerca y me pregunta, ¿de qué iglesia vienen? Como si eso fuera importante. ¿De qué denominación son? ¿Y sabe qué? Mi respuesta es, somos cristianos. Yo no soy bautista, soy cristiano cuando la gente me pregunta. Ahora, sí tengo una denominación, sí la tengo. Somos bautistas. Ahora yo quiero explicarte algo muy importante. Nosotros en la misión Jesús Impacto de Amor, escúchelo muy bien y que le quede claro. En la misión Jesús Impacto de Amor, nosotros somos bautistas por la doctrina. Pero también la iglesia, la denominación bautista, tiene mandamientos de hombres, dogmas, ¿sí? ¿Y sabe qué? Un servidor no está de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo jamás en mandamientos de hombres, que muchas veces están fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, seguiremos siendo bautistas por la doctrina que es sana, que es bíblica y que está en la palabra de Dios, pero no por los mandamientos de hombres, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis anunciado, sea anatema. ¿Sí? Pues busco ahora el favor de los hombres, versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cuántos cristianos están siguiendo a un hombre? ¿Sí? Están agradándole a un hombre. No se atreven ni siquiera a decirle, pastor, se equivocó, porque el pastor rápidamente te dice, ¿y tú quién eres para meterte con el siervo de Dios? ¿Sí? Entonces, para que nadie se moleste, nadie dice nada, pero este hombre hace lo que se le da la gana en una iglesia. Y eso es lo que vamos a hablar en un momento más, ¿sí? De pastores, de líderes que abusan tanto de la fe de los cristianos, tanto de la necesidad que tiene el ser humano.
Hay personas que andan buscando algo espiritual y llegan a ese lugar y lo primero que encuentran es a un hombre o a hombres que están manipulando a la gente, pero no están enseñando el evangelio. Dice en el versículo, hermanos, dice allá: mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Pero en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire lo que dice la palabra. En aquel tiempo ya existía y hoy está más fuerte que nunca. Hoy en día hay muchos pastores, muchos líderes, muchas denominaciones que están agarrando la palabra de Dios, ¿sí?, para conveniencia de ellos mismos. Muchos, ¿sí? Y esto es importante que nosotros entendamos algo, porque dice al final del versículo 7, ¿sí?, dice, quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Esto quiere decir, hermano, que si como iglesia, como misión, yo no predico el evangelio que viene de parte de Cristo, hermanos, estoy mal y toda la enseñanza está mal. Y vamos a tocar unos puntos, hermanos. Por ejemplo, yo quiero que usted me entienda lo que quiero compartir el día de hoy. Quiero comenzar con la iglesia a la cual yo pertenezco. Y esto es algo real y todos ustedes han sido testigos de lo que pasó en la misión Jesús Impacto de Amor. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Se iba a bautizar una persona, una joven que se iba a bautizar en la iglesia. Esta joven ya había tomado un discipulado, el cual un servidor ya había compartido con ellos. ¿Sí? Y el día que yo voy a anunciar que esta persona se va a bautizar, no digo nombres, pero usted sabe, se paró una persona y dijo, no se puede bautizar porque primero los bautistas tenemos que interrogar a esta persona para ver si está bien, para ver si se puede bautizar o no se puede bautizar. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Y esto es lo que a nadie le importó. Esta joven se fue de la iglesia, ¿sí? Se ofendió obviamente por la forma en que la trataron en ese momento. ¿Sabe cuál es lo peor? Que se alejó y ya no está hoy en la iglesia. ¿Acaso a este hermano le importó un alma que se perdió? Pero los bautistas dicen que tenemos que interrogarla, que tiene que tomar un discipulado de 20 lecciones. ¿Sabe qué, hermanos? Esto está en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál es el ejemplo claro, hermanos, para poder hacer un lado lo que estos hermanos tienen como una doctrina o como una enseñanza de hombres? Está fuera de la palabra. Podemos encontrar, hermanos, aquel Felipe cuando le habló al eunuco, le compartió el evangelio en ese momento en el carro en el que iban, ¿sí? Y en ese momento el eunuco recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y él dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide? Dice, mira, ya hay agua. ¿Qué me impide? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer, nada más. No es tomar 20 lecciones. No es que vamos a pasarlo para ver si lo interrogamos, para ver si pasa o no pasa. Hay personas que se ponen nerviosas cuando les hacen preguntas y no saben qué contestar. Y no por eso no lo han entendido, ¿sí? Pero como nos gusta ver que aquella persona está al frente, nos gusta ser jueces, nos gusta ponernos en un lugar que no nos corresponde, que solo le corresponde a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Es un grave error porque la Biblia enseña que el eunuco, hermanos, este hombre se bautizó en ese mismo día. Yo quiero preguntarle a usted,
¿cuántos estudios o cuánto discipulado recibió este hombre? Ninguno. Él recibió a Cristo y se bautizó. ¿Sí? Entonces, hermanos, para mí, la Biblia es mi única regla de fe y práctica. Si en la Biblia está, hermanos, con gusto yo sé reconocer que me equivoqué y lo podemos arreglar. Pero si en la Biblia no está, o el mandamiento del hombre está por encima de la palabra de Dios, discúlpame, pero aquí no vamos a hacerle caso. Otra cosa que sucede, y esto es importante, usted ha visto, porque usted estoy seguro que en alguna ocasión ya ha estado en esas famosas sesiones de negocio, ¿sí? En el cual mucha gente ni va, ya no está asistiendo a la iglesia, pero se enteran que va a haber una sesión de negocio, y ¿qué cree? Ese día ahí están presentes. Pero no están presentes para ver que se hagan planes para que la iglesia siga adelante. No, van por la morbosidad de saber a ver a quién ahora van a juzgar. ¿Sabe, hermanos? Cuando alguien comete pecado, ¿sí? Lo primero que hacen es poner un juicio contra esa persona. Y sabe que esa persona lo menos que en ese momento quiere es que tú lo juzgues, lo critiques. Al contrario, Él está esperando que tú le muestres el amor de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que tenemos que disciplinarlo, hermanos, la mayoría de nosotros, lo primero que pensamos como disciplina es pegarle, es correrlo y es sacarlo de la iglesia. ¿Cuántas personas no han caído en pecado? Y lo primero que hacemos es traerlo, a ver, hermanos, ¿qué castigo merece el hermano? Pues, y ya saben, no falta el juez por allá que dice, yo propongo que durante un año esté fuera de la iglesia. Ah, qué bonita disciplina. Estás equivocado. ¿Sabes qué? Ignoras la palabra de Dios. Porque Cristo no enseñó de esa manera. Acuérdate que en una ocasión le llevaron a Jesús, le presentaron una mujer que había cometido adulterio y la tomaron en el acto, dice la Biblia. O sea que la agarraron infragante. ¿Y saben qué, hermanos? Quizá esta mujer esperaba que Jesús le dijera, pues apedréenla, porque se lo merece, porque es pecadora. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Todo lo contrario. Le mostró su amor, le mostró la gracia, le mostró misericordia, que es lo que hace falta hoy en día en todas estas iglesias. ¿Sí? ¿Sabe qué les dijo a los hombres que le iban a apedrear? Que ya traían piedras en la mano. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le preguntó Jesús, ¿dónde están los que te iban a apedrear? No hay nadie, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo tampoco. ¡Qué tremendo! Pero esa es enseñanza bíblica. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos cuando una persona se equivocó y cayó en un error. La disciplina, hermanos, no es juzgar, criticar ni regañar. Es ayudar para que el hermano salga de su pecado. Eso es lo que Dios quiere como disciplina. Ay, me falta un montón. Sí. Pero yo quiero que nos quede claro, hermanos, cómo hoy en día estamos perdiendo verdaderamente la doctrina que es bíblica, que es sana y que tenemos que entender que la iglesia es de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo, no lo que a mí me parece correcto, ¿sí? Porque me creo tan juez, ¿sí? Y Jesús se los decía, les decía a sus seguidores, les decía, ustedes no hagan como ellos dicen. Dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero ellos no hacen. Ni con un solo dedo hacen nada. Y hay muchos encargados, muchos pastores, muchos líderes supuestamente espirituales que lo único que hacen es abusar de las personas que están abajo. Ellos se sienten tan espirituales que se sienten que pueden juzgar a cualquiera y en cualquier momento. Discúlpame, pero aquí en este lugar donde nosotros nos reunimos, jamás, se los he dicho, jamás
va a suceder tal cosa. Y han pasado cosas que usted ni se ha enterado, porque ha sido lo correcto. Otra de las cosas que hacemos, ¿sí?, es juzgar al hermano, llevarlo a la iglesia, presentarlo a la iglesia, cuando aún no hemos seguido los pasos que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer cuando un hermano cae en pecado? En primer lugar, la Biblia dice que tengo que ir a hablar con él personalmente, arreglar el problema. La Biblia dice que si el hermano no entiende, entonces yo llame a 2 o 3 testigos y juntos vayamos y hablemos con él. Pero si este hombre no entendió, entonces lo llevo y lo presento a la iglesia, pero no para correrlo, no para castigarlo. Lo presento a la iglesia para que allá lo podamos ayudar. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a todos, todos están enterados, el chisme está grande y el único que no lo sabe es la persona afectada. ¿Sabe, hermanos? Nos pasamos la Biblia por donde se nos da la gana, ¿sí?, con tal de serle fiel al hombre que está como líder, ¿sí? Dice allá, en el versículo principal, ¿Ustedes tienen temor de mí? No por lo que yo les digo. Ustedes tienen temor por las enseñanzas que los hombres les han dado. ¿Cuánta gente vive con miedo? Porque el pastor se va a ofender. Pero bueno, sí. Hablando acerca de otras, por ejemplo, aquellas que se la pasan hablando acerca de revelaciones y sueños que tuvieron. ¿Usted conoce algún pastor de estos? ¿Sí? Aquel que dice, es que Dios me dijo que yo te dijera esto. Anoche tuve un sueño, una revelación de parte de Dios y me dijo que yo te dijera eso. ¿Sabe qué, hermanos? Mentiras y puras mentiras. ¿Sí? Todo lo que Dios quiso revelar está en la palabra de Dios. Y si usted obedece a la palabra de Dios, usted va a ser feliz. Y no necesita esperar una revelación ni un sueño de nadie. De ahí salen tantas mentiras. Hace poco, un pastor, ¿sí?, que se casó con una niña de 9, 12 años, no recuerdo exactamente, ¿sí?, que porque Dios le dijo que le dijera a la familia que le diera a la niña. ¿Puede creer esto? Y estas personas, como están tan manipuladas, ¿sí?, que piensan que están ofreciendo a la niña como un acto agradable a Dios. Pero al final de cuentas, hermanos, como dice aquí, la familia piensa que lo está haciendo por Dios. Pero aquí es donde podemos darnos cuenta por qué existe tanta maldad aún dentro de las iglesias, que se llaman iglesias cristianas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Tener como máxima autoridad al hombre, al pastor o a los líderes de la iglesia. ¿Sí? Hay denominaciones, hermanos, que no les puedes decir nada. Me decía ayer un joven que estaba hablando con él acerca de esto, y me decía él, pues ¿sabe qué, pastor? Yo no he encontrado un pastor, ¿sí?, al cual si se equivocó en un mensaje yo pueda ir y decirle, ¿sabe qué, pastor? Esto que usted dijo no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque las veces que lo he hecho, lo primero que me han dicho, ¿quién eres tú para juzgar a un siervo de Dios? ¿Quién eres tú? Y como los tienen enseñado de esa manera, no pueden decir nada acerca del pastor, porque la autoridad son ellos. Ellos mandan. Esa no es una iglesia de Dios. Esa no es una iglesia verdadera. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia verdadera es cuando Cristo es la cabeza. ¿Sí? Es cuando obedecemos y seguimos a Cristo, no al hombre. Pero ¿qué más, hermanos? Doctrina de autoritarismo. ¿Sí? Que ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen su presbiterio, y ellos son los que mandan, gobiernan, gritan, cambian, quitan pastores, hacen lo que se les da la gana. ¿Sí?
poniendo pastores que probablemente ni siquiera lo son. ¿Sabe, hermanos? Yo no digo que no exista un pastor que cuando muere o ya está grande su hijo se queda como pastor y Dios sigue usando a esos jóvenes. Pero también he visto y he estado con pastores que ya están grandes y a la fuerza quieren que su hijo sea el pastor, aunque ni siquiera tienen un llamado de parte de Dios. Es que lo mandé a estudiar, lo mandé al seminario, lo mandé a Lomas Verdes, lo mandé a... ¿Sabe qué, hermanos? El hecho de que usted estudie en un seminario no te hace pastor. Conozco personas que estudiaron y hoy en día andan trabajando en otra cosa menos en servirle a Dios. Eso no te hace pastor, ¿sí? Pero como hay autoridad, ¿sí?, de parte de ellos, ellos ponen y ellos quitan. ¿Sabe qué, hermanos? Esto no es de Dios, ¿sí? Hay un respaldo de parte de Dios cuando Dios está con un siervo. Hay un respaldo. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo he podido sentir y lo he podido ver a través de los años que Dios me ha permitido estar como siervo de Dios. Problemas he tenido y muchos, pero de todos ellos mi Dios me ha librado. Puedo sentir la mano de Dios. Entonces, hermanos, hay tanto que podía yo compartir acerca de denominaciones que existen, llamadas como cristianas, pero que a final de cuentas están obedeciendo al hombre y no a Dios. Le tienen tanto temor al hombre y no a Dios. Lo respetan tanto que su palabra de Él es más importante aún que la Biblia. ¿Sí? Y esto, hermanos, es una realidad. Existe hoy en día, así como existía en tiempos de Jesús, así como existió aquí en el pueblo de Israel y hoy sigue existiendo. Y estoy seguro que hoy está más fuerte que nunca, porque hoy hay denominaciones por todos lados. Ahora, ¿cómo puedo identificar que yo estoy en una iglesia verdadera? Con esto voy a terminar. Vuelvo a repetir, una iglesia verdadera es aquella en la cual Cristo es la cabeza, pero también es mi autoridad, pero también es mi meta a seguir como pastor. El apóstol Pablo, en lo que leímos en Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, dice él: o trato de agradar a los hombres o agradar a Dios, porque si agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores tienen una autoridad que creen o piensan que la autoridad que han recibido es para hacer de menos a los demás? ¿Sabe qué, hermanos? No así se aprende de Cristo. Yo como pastor, como siervo de Dios, tengo que aprender de mi maestro. ¿Quién es mi maestro? ¿Sí? ¿Quién es el buen pastor? Cristo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Cristo, Él vino a servir. Fue un siervo, ¿sí? Así como yo tengo que ser un siervo de Dios. Así que si usted está en una iglesia donde su pastor no es un siervo, sino que es un líder, un capataz, uno que manda, uno que gobierna, uno que grita, uno que juzga, uno que está dañando a la gente, hermanos, salte de ahí, porque esta no es una iglesia de Dios. Salte. Así es. Tu pastor tiene que ser un siervo, un servidor, uno que ame la obra, uno que ame a las personas. ¿Sí? Entonces, identifique a su pastor, ¿sí? Dese cuenta. Usted, yo estoy seguro que se va a dar cuenta si esta iglesia es o no es, ¿sí? Siguiendo estos pasos. Dice: protéjase de la manipulación religiosa, ¿sí? El control sobre la gente, ¿sí? Si usted llega a decirle algo al pastor, ¿sí?, y el pastor te dice: lo que pasa es que usted es una hermana rebelde. ¿Sabe qué, hermanos? Este es un hombre que sabe bien manipular a las personas, ¿sí? Al grado que les llama rebeldes, cuando el único rebelde es él,
porque está poniéndose encima de la palabra de Dios, encima de la autoridad que solamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Y voy a terminar con esta. ¿Sí? Conozca cuáles son los límites de la autoridad de su pastor. Y el pastor, hermanos, si bien claro lo tengo, que el pastor, hermanos, tiene autoridad sobre lo espiritual, sobre la palabra de Dios. Pero sobre todo lo demás que existe en la iglesia, no, hermanos. Para eso hay ciertos departamentos y personas que se encargan de todo. ¿Sí? De los diezmos debe de existir tesorería, debe de existir personas que se encarguen de eso. El pastor no tiene ni debe por qué meterse con eso. ¿Sí? Pero hoy en día existen denominaciones las cuales el pastor gobierna sobre todo, manda sobre todo, los diezmos son de él, las ofrendas son de él, todo es de él. Obviamente podemos ver a hombres que han prosperado y cualquiera quiere ser pastor. Cualquiera quiere ser pastor. ¿Sabe por qué? Yo escuché un hombre que dijo, yo quiero ser pastor porque esos no trabajan. Esos se la viven de la gente. Y esa mentalidad, hermanos, está en muchos pastores. Y muchos pastores no quieren pagar el precio. ¿Sí? No quieren, hermanos, comenzar. Porque saben que van a batallar. ¿Sí? Pero, hermanos, qué hermoso es verdaderamente entregar su vida, su trabajo para el evangelio, para las personas, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermanos? No tenga miedo decirle, ¿sí?, a su pastor que está mal. Si verdaderamente su pastor es un siervo de Dios, va a reconocer que se equivoca. Hermanos, yo no me sé toda la Biblia. Es imposible, ¿sí? Todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha enseñado, todo lo que yo tengo guardado, pero no quiere decir que yo me sé toda la Biblia. De repente hay personas que me han hecho preguntas y les digo, permíteme, déjeme investigar. ¿Por qué? Porque no quiero decirle algo que no sea verdad. Porque no todo no lo sabemos. Entonces, hermano, usted no dude en decirle, hermano, explíqueme esto porque no lo entendí. Y si aquel pastor le dice, te estás metiendo con un siervo de Dios, estás haciendo algo que está mal, hermanos, esta persona definitivamente no es un siervo de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, ¿y saben por qué sucede esto? ¿Saben por qué esas iglesias están llenas? ¿Saben por qué esas iglesias existen miles de personas que van ahí? ¿Sí? Por lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 22, versículo 29, ¿sí? Mire lo que dice. Jesús les dijo, hermanos, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted está en un lugar así? Porque ignora las escrituras. Porque no ha entendido que una iglesia verdadera es cuando Cristo es la cabeza. Así que, hermanos, esto realmente tenemos que entender, que una iglesia verdadera es aquella que tiene la Biblia como su máxima autoridad. ¿Sí? Como su máxima autoridad. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que el ser humano necesita. No necesitamos más. Así que, hermanos, esto es importante que lo podamos entender. ¿Qué es un dogma y qué es una doctrina? La doctrina está en la Biblia, es bíblica, es sana y es buena. Un dogma son mandamientos de hombres que hoy en día ya se convirtieron en una ley. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? No puede haber una ley encima de la palabra de Dios. Así que si usted ha vivido alguna experiencia en la cual, hermanos, usted se da cuenta que lo que está viviendo esa persona o lo que están haciendo los líderes está en contra de la palabra de Dios, hermano, no es buena. Una iglesia verdadera es aquella que tiene un siervo de Dios, que ama a Dios, que ama a la gente y, hermanos, que da su vida
por todos ellos. ¿Sí? Así que, mi hermano, yo espero que este día te haya quedado claro, y hay muchas cosas que podríamos compartir de denominaciones y sectas que hoy en día, hermanos, están existiendo y están saliendo, de las cuales podemos encontrar solamente manipulación, solamente malos manejos, solamente mandamientos y leyes, los cuales nos prohíben todo, ¿sí? Aunque ellos mismos hacen lo que se les da la gana. Así que tenga cuidado, abra sus ojos, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde Dios sea la autoridad sobre todas las cosas. Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos el próximo domingo, y también me gustaría que en los comentarios que usted nos está mandando, ¿verdad? Si usted tiene algún mensaje en específico en el cual usted quiera que podamos compartir aquí, alguna necesidad que tenga espiritual y que usted necesite y quiera que podamos compartir, hágamelo llegar a través de los mensajes, y créame que lo prepararé con mucho amor para que usted pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, me despido y nos vemos la próxima semana. Aquel que venció al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora está aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré, yo venceré, en mi debilidad está su perfección, porque no me levanta con su gran amor. A mí me marcó. Del valle de los muertos Él me revivió. Yo venceré, yo venceré. Sentado a la diestra está mi Salvador.